Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver cuáles son los riesgos de introducir la alimentación complementaria demasiado temprano. Cuando hablamos de fechas, o periodos en los cuales se debería comenzar con la introducción de la alimentación complementaria, si repasamos a lo largo de la historia y si repasamos más lejos aún, en la historia de diferentes países o de diferentes lugares, nos encontraremos con enormes diferencias en la introducción de esa alimentación complementaria. Lo que sí sabemos actualmente, a través de las investigaciones que se van realizando, es que a partir de los 6 meses se considera que la lactancia materna no aporta suficientemente la cantidad de nutrientes necesarios para que en el bebé no se desarrollen déficits nutricionales, que serían principalmente el déficit de hierro y también el de vitamina C, que cuando se han estudiado poblaciones que alargan la lactancia materna, por ejemplo, hasta exclusiva, hasta el año o más adelante, pues en algunos casos podían aparecer problemas de salud en los bebés asociados a ese retraso en la introducción de la alimentación complementaria, especialmente de las carnes y de los vegetales que proporcionan esa vitamina C. Por lo tanto, a lo largo de la historia se han ido modificando esas etapas de introducción de la alimentación complementaria y no tan lejanamente, es decir, bastante reciente, vamos a decir, alrededor de hace unos 20, 25, 30 años, la introducción de la alimentación complementaria se recomendaba a partir de los 3-4 meses de edad, de manera progresiva y adaptada en texturas. Actualmente, esa introducción de la alimentación complementaria se recomienda a partir de los 6 meses, aunque en algunas ocasiones se puede recomendar también a partir de los 4, no antes de los 4, no más tarde de los 6 meses, es como actualmente se deberían dar esas recomendaciones. ¿Por qué? Porque todo depende también de la lactancia materna. La incorporación, por ejemplo, de las mujeres a su puesto de trabajo tras el parto puede condicionar en parte el mantenimiento de esa lactancia materna y por lo tanto la fecha o el periodo de introducción de la alimentación complementaria. Además, depende también del método que se vaya a elegir para la introducción de los alimentos. Si se utiliza el método tradicional a base de triturados, en el cual son los adultos los que ofrecen la comida a los bebés, o si se utiliza el método Baby-led weaning o alimentación dirigida por el bebé, en el cual se sirven los alimentos enteros y es el bebé el que los coge y el que se los lleva a la boca. En cualquiera de los casos, como os digo, tendríamos ese periodo de introducción de los alimentos, aunque en el caso de la elección del Baby-led weaning sí que es muy importante valorar otros factores, que pueden afectar a la alimentación de los bebés, poniendo en riesgo su seguridad, y por eso se considera esa etapa a partir de los 6 meses, porque la mayoría de los bebés a partir de los 6 meses se sientan erguidos, eliminan el reflejo de extrusión y empiezan a ser capaces de agarrar, aunque sea groseramente, los alimentos, y no antes. Es decir, si yo elijo un Baby-led weaning antes de los 6 meses, estoy poniendo en riesgo, sobre todo de atragantamiento, a mi bebé. Primero, porque no reúne esas condiciones que se deben dar para la introducción de los alimentos. Cuando quiero empezar antes de los 6 meses con la introducción de la alimentación complementaria, generalmente se empieza por los cereales para
que sea lo más fácil de introducir, adaptados en texturas, en sabores y en alimentos poco alergénicos, podríamos decir cereales sin gluten, para la introducción de esa progresiva introducción de los nuevos alimentos. ¿Qué ocurre cuando empezamos antes de los 6 meses? Esa introducción temprana de los alimentos. Tenemos principalmente un mayor riesgo de aparición de reacciones adversas al consumo de los alimentos. De ahí que antiguamente, como os digo, hace 25 o 30 años, bueno, hasta relativamente recientemente, la introducción de los alimentos seguía una pauta ordenada, es decir, primero había que meter cereales sin gluten, después la manzana y la naranja, el plátano, después las verduras, pero en concreto ciertas verduras, progresivamente así hasta que se llegaba a partir de los 7-8 meses, donde ya empezábamos a introducir carnes, pescados, legumbres, lácteos. Es decir, llegábamos prácticamente a la misma edad con el consumo de alimentos muy poco alergénicos, es decir, que causan muy pocas reacciones adversas y además adaptados en texturas al desarrollo neurológico y motor del bebé. ¿Por qué? Porque la introducción de esos alimentos potencialmente alergénicos entre los 4 y los 6 meses se ha visto que tiene mayor probabilidad de causar reacciones adversas. Primero, por la falta de madurez del sistema digestivo de los bebés, que puede causar mayores dificultades a la hora de digerir los nuevos alimentos para los cuales el sistema digestivo todavía no está preparado. Y en segundo lugar, por el funcionamiento del sistema excretor. Puede cansarse o fatigarse o sobrecargarse si el consumo de los alimentos no es adecuado. Y en la actualidad, con esa recomendación de comenzar la alimentación complementaria a partir de los 6 meses, desaparecen esos listados de alimentos y se considera que el bebé está preparado, digestivamente hablando, para la introducción de todos los alimentos, que se debe hacer, como siempre, progresivamente, no mezclando alimentos nuevos en una misma ingesta, para valorar también esas posibles reacciones adversas. Pero de hecho, a partir de los 6 meses se considera que incluso la introducción temprana de alimentos potencialmente alergénicos puede reducir la aparición de esas reacciones adversas. Es decir, se recomienda introducir antes esos alimentos potencialmente alergénicos para evitar posibles reacciones adversas. Así que ahí ya veis cómo ha ido cambiando esas recomendaciones. Pero tenemos que tener en cuenta que, como os he dicho al principio del vídeo, la situación de las madres o de los padres puede ser totalmente diferente, y si comenzásemos o decidimos comenzar antes de los 6 meses con la alimentación complementaria, no deberíamos comenzar nunca antes de que el bebé cumpla 4 meses. De hecho, se suelen recomendar 17 semanas, que sería 4 meses y una semana aproximadamente, para comenzar con esa introducción de la alimentación complementaria, que siempre debe estar, en este caso sí, obligatoriamente adaptada, no solo en textura, sino seguir un orden en la introducción de esos alimentos para retrasar hasta al menos los 7 meses la introducción de aquellos alimentos potencialmente alergénicos. Es decir, llegamos al mismo punto, aunque empecemos un poquito antes, con lo cual realmente ese periodo intermedio es el que nos va a condicionar también en parte el método que vayamos a utilizar en la alimentación complementaria. Generalmente los bebés en los cuales se comienza antes de los 6 meses suelen utilizar la alimentación complementaria tradicional, en base a triturados, y a partir de los 7-8 meses es cuando se empiezan a modificar las texturas para ir disminuyendo ese aporte a partir de triturados, y a veces incluso un poquito más tarde, porque cuesta cambiar de esos triturados a los alimentos sólidos. Ya os he explicado en alguna ocasión también cómo hacer esa transición, que también sería
muy importante para ir dando mayor variedad en esa educación nutricional que hacemos también con los niños pequeñitos, que todo cuenta de cara a su alimentación cuando sean más mayores. Así que, como os digo, dentro de esos riesgos de adelantar la introducción de los alimentos de la alimentación complementaria, tenemos que valorar la adaptación que tenemos que hacer de esos alimentos. Hemos hablado de los riesgos de adelantar la introducción de la alimentación complementaria, pero retrasar excesivamente esa introducción de los alimentos también tiene sus riesgos. Algunos ya os lo he citado, como podrían ser esos déficits nutricionales, pero también se ha detectado que en algunos niños ese paladar se acostumbra excesivamente al sabor dulce de la leche, a la facilidad de ingesta de un alimento que es líquido, y por lo tanto hay niños que pueden rechazar el consumo de los alimentos cuando son un poquito más mayores por su sabor y por su textura, es decir, retrasaríamos en parte esa educación nutricional o ese acceso a los nuevos alimentos. Incluso podríamos tener en algunas ocasiones pues niños un poquito más caprichosos a la hora de elegir aquellos alimentos que consumen, y estamos hablando ya, por ejemplo, de niños con 1 año o incluso 1 año y medio, periodo en el cual por supuesto que la lactancia puede seguir siendo complementaria, o sea, un complemento de la alimentación. Pasamos de todo lactancia a nada de alimentos, vamos poco a poco cambiando la balanza, reduciendo la lactancia sin eliminarla, porque los lácteos siguen siendo un alimento muy importante en la dieta de los niños. Pero si reducimos, por ejemplo, esa lactancia, y vamos equilibrando el aporte de los diferentes nutrientes. Así que de ahí la importancia de ajustar, ¿no?, ese periodo en el cual se empiezan a introducir los alimentos a través del periodo que corresponde a esa alimentación complementaria. Así que espero que el vídeo os haya gustado y por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.